Bueno, hoy es 29 de septiembre, pero por unas cuestiones de agenda ya vamos a estar grabando con Itziar acerca de la luna llena de la semana que viene. ¿Qué tal, Itziar? ¿Cómo estás? Bueno, bajo el sol de un día precioso aquí en Bilbao. Bueno, qué lindo, me alegro mucho. Contame por qué nosotros ya hace años yo creo que estamos grabando la luna llena, pero contame por qué es importante y también me interesa saber por qué cuando te invité a este canal vos te preferiste elegir la luna llena antes que la luna nueva. ¿Qué información nos da la luna llena que te parece relevante? Bueno, la verdad es que este es un debate, ¿no? Este es un debate interesante y es un debate interesante también en relación a, por ejemplo, ejercicios de meditación porque claro, hay meditaciones de luna nueva, meditaciones de luna llena y entonces pues las personas dicen, hay como un debate, ¿no? Entre qué es mejor, ¿no? Si meditar en luna nueva o en luna llena. Yo siempre digo que da igual, ¿no? O sea, que realmente no hay ni bueno ni malo y vamos a salir un poco de esta polarización. Es más que sepamos que el tipo de acercamiento a esa meditación es diferente. Por tanto, el fin o el acercamiento a la carta de la luna nueva o la carta de la luna llena, pues no es ni mejor ni peor, sino que es diferente. La verdad es que no sabría decirte por qué tengo esa preferencia. Quizás un poco porque la luna nueva en la luna nueva hay más oscuridad, ¿no? Es el momento en el que el sol y la luna están en el mismo punto y entonces, no de la órbita, pero están en conjunción, la luna no recibe la luz del sol y por tanto es ese periodo cortito, el tiempo en el que no vemos la luna en el cielo si está despejado, ¿no? Entonces es como el inicio del ciclo, ¿no? Es cuando se siembra la semilla. Mientras que la luna llena es cuando ya el sol le ha dicho a la luna, venga, tienes una misión, adelante, y entonces la luna va en busca de esa misión, no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer al principio, pero ella obedece y se entrega de alguna manera, ¿no? Sabe que ese es el papel, ¿no? Obedecer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que por cierto, esto solemos trabajar mucho, ¿no? La palabra obediencia está bastante contaminada por el patrón judio-cristiano, pero obedecer, tan bueno es mandar como saber obedecer. Lo que no estaría alineado con la vibración energética en equilibrio es la sumisión, ¿no? El hacer solo lo que los demás te dicen. Pero uno de los indicativos para medir la autoestima es ver que tanto el nivel de saber obedecer como el de saber mandar están en equilibrio. Creo que esto es interesante. Entonces, ahí sanamente la luna obedece, se lanza en esa aventura, en esa misión y inicia en la fase creciente toda una fase de exploración y de creación, de arriesgar y de generar lo nuevo, ¿no? Y va ganando luz, es decir, va ganando protagonismo porque va ganando también confianza en ese ciclo, ¿no? Y llega a la luna llena, que es la mitad del ciclo, pero también es el final de la fase creciente. Entonces es un punto importantísimo del ciclo porque hay como varias cosas que pasan a la vez, ¿no? La culminación de lo que se ha ido gestando en la fase creciente, pero al mismo tiempo la entrega, la muerte, la crisis que implica el no poder seguir creciendo, ¿no? El tener que ahora de alguna manera volver a contarle al sol qué es lo que hemos aprendido en esa fase, ¿no? Entonces, cuando estamos con la luna llena es el momento de culminación, de máxima luz, de máxima posibilidad de ver. Pensemos que la luna, como tú muy bien dices, María, muchas veces está en el punto más brillante, ¿no? Iluminando toda la noche. De hecho, creo que lo he comentado alguna vez, hay estudios científicos que demuestran que en la fase de luna llena dormimos menos y nuestro ciclo circadiano se modifica. Por tanto, también es un momento de conexión, de máxima intuición, de poder ver con perspectiva el sol y la luna, el consciente y el inconsciente están como enfrentados, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa luz en la oscuridad a mí me resulta atractiva, pero es igualmente válido. De hecho, siendo justos, y con eso termino, la respuesta a tu pregunta, María, la verdad es que nada, nada que no estuviera en la semilla de la luna nueva
va a ser mostrado o va a ser el fruto o el florecimiento en la luna llena, es decir, que la luna llena es dependiente de la luna nueva, ¿no? Así que bienvenidos Ujú, sean claro. los dos puntos, pero este sería un poco el momento de la luna Sí, llena, ¿no? y creo que nos invita también a reflexionar cómo vivimos en nuestra propia vida, algo que, bueno, en un mundo que, viste, el mundo está súper polarizado, en todos lados, en todos los ámbitos, en todos los temas, encontramos grietas, sos del equipo A o sos del equipo B, y si sos del equipo B y yo soy del equipo A, nos tiramos con todo. Mm, Pero también nos invita a decir cómo vivimos esta oposición, ¿no es cierto? Podemos decir, lo podemos vivir como dos opuestos imposibles de integrar, o mm, quizás la luna llena lo que nos está mostrando es de noche, pero también hay luz, ¿no es cierto? En los opuestos también hay una posibilidad de integración. Quizás mm, tengo toda la verdad y eso me lleva a querer entender un poco tu postura, y mm, lo mismo del otro lado, ¿no? Esta cuestión de cómo los opuestos pueden también convivir. mm, Me parece que es interesante. Y con mm, respecto a lo que decías de la obediencia, mm. mucha gente, sobre todo cuando yo empecé a hacer astrología, que ya estoy por cumplir 40 años, te cuento, de astróloga, en el 27, impresionante. Bueno, Ujú. mucha gente me decía, bueno, pero entonces tenemos un destino tan marcado y estamos sometidos a ese destino. Y un poco hilando con lo que vos dijiste de la obediencia en lugar de la sumisión, yo nunca me he sentido más plena que cuando obedezco, ¿no es cierto? O soy lo que, bueno, fui llamada a ser. O sea, soy esto, ¿no? Como si te dijera un limonero que da los mejores limones que puede, en vez de estar enojado porque yo quería ser un níspero, no un limonero, digamos, ¿no? Entonces Sí, me sí. parece que la libertad también viene de la mano de jugar con las cartas que nos tocaron en la vida, sobre todo si las conocemos. Y eso es la gran herramienta o la gran posibilidad que nos da la astrología, ¿no? Conocer de qué estamos hechos. Sí, comparto plenamente. A mí también me pasa lo mismo en la obediencia, ¿no? Hay algo, además lo que decía, ¿no? Hay momentos de obedecer y hay momentos de mandar y el equilibrio está en saber dónde están los dos, ¿no? Porque además son como dos polos, obedecer es yin y mandar es yang. Entonces ya sabemos, si hay un exceso de mandar y no hay yin, hay falta de yin, si hay un exceso de obedecer, va a faltar el yang, ¿no? O sea, en esa alternancia. Y luego otra cosa breve que apuntar también, hay una cosa muy interesante en estos vídeos que hacemos, como no, tengo que, o sea, no porque los hagamos nosotras y me toque hablar bien, ¿no? Pero también un poco a nivel simbólico, fíjate María, que nosotras normalmente grabamos los vídeos unos días antes de la luna llena, ¿vale? Entonces, un poquito antes de la luna llena es esa fase lunar de alguna manera gibosa en la que hay una pequeñita ventana, lo digo por todas las personas que nos siguen y que escuchan el vídeo, también unos días antes de la luna llena, hay como todavía una ventana de oportunidad de tomar conciencia de qué más puedo aportar antes de que el ciclo culmine. No sé si un poco, ¿no? Como entre todas, entre lo que yo digo, lo que tú dices y lo que el otro escucha, que es como se arma realmente el mensaje. Para el mensaje tiene que haber el emisor y el receptor, ¿no? Entonces nosotras estamos aquí en una acción más activa, Jan, de emitir un mensaje, pero el mensaje es recibido y la suma es lo que hace de alguna manera que ese mensaje tenga un sentido, ¿no? Y ese mensaje puede dar ideas, puede dar alguna inspiración para un ritual o para justo hacer un pequeño cambio, ¿no? Entonces es esa fase de la luna justo antes de la luna llena donde queda poco tiempo, pero aún todavía podemos hacer algo para que lo que decías, ¿no? El fruto sea el mejor posible. Genial, genial. Bueno, si nos querés compartir la pantalla con la imagen de la luna llena, que Vale. se hace en el grado 14 de Aries. Perfecto, pues venga, vamos a compartir y fíjate que ya para mí hay una primera imagen, ¿no? Aunque estamos de verdad que con unos días de antelación, ya sabemos que la luna llena se empieza a sentir como 2 o 3 días antes, ¿no? Que por cierto, bueno, ya hemos salido del periodo de eclipses, creo que esto merece la pena mencionarlo, ha sido de una intensidad enorme, ¿verdad, María? Y es un momento también, ves
con ese eclipse de luna llena y luego ese periodo con ese final de ciclo de integrar, ¿no? Porque al final de luna llena a otra vez a luna nueva es un proceso de integración. Yo creo que ha sido un buen momento y con los planetas retrógrados para integrar que de verdad cómo se está cumpliendo todo eso que estábamos hablando, ¿no? Una flotilla de 44 o 50 barcos camino de Gaza, representando, tomando el testigo de ese Neptuno en Aries, cómo la guerra es algo de lo que se habla constantemente, se activaba este ciclo en el que podía resonar algo de la guerra civil en Estados Unidos, con toda la tensión interna, ¿no? que hay en el país. O sea, creo que de alguna manera nada se está, o sea, o todo, ¿no? Los tambores, ¿no? Que llevan ese sonido de lo que el ciclo está conectando con ciclos anteriores, desde luego desde la perspectiva de mundana, no está para nada decepcionando. Espero que no termine de decepcionar porque al final también todo se resuelva de manera positiva si pensamos que también estamos en un momento de cambio para crear nuevas oportunidades, ¿no? Pero fíjate que me resultaba muy interesante que esta luna llena, justo en el eje en el que el Sol está en Libra y la luna está en Aries, ya bastante antes de la luna llena, ya está un poco como resonando y retomo de nuevo un ejemplo de mundana que siempre nos ayuda a este momento que estamos viviendo en el que mientras Trump desde Estados Unidos está hablando de un alto en fuego, jamás también pidiendo un alto en fuego en el conflicto con Israel, pues Israel o parte del gobierno de Israel está queriendo intensificar el conflicto, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos una buena imagen entre esta polaridad, ¿no? de la luna llena con el sol en Libra, que siempre nos va a hablar de la diplomacia, de buscar el equilibrio, de negociar, de llegar a acuerdos, en oposición a una luna en Aries, ¿no? que igual todavía necesita pelear, combatir y de ese conflicto. Y luego mencionar, y te paso ya la palabra, que dos cosas, ¿no? Me parece muy interesante la posición de Mercurio y Marte en Escorpio. Yo casi lo consideraría como conjunción, es una conjunción bastante abierta, pero la tendría en cuenta en este momento en el que casi Mercurio, por cierto, en la punta de lanza de un yacht, como en Escorpio, como este Hermes yéndose al inframundo, invisibilizándose, como diciendo no quiero ver más, no quiero saber más, pero al mismo tiempo tener la tarea de meterse en lo interior para una reflexión profunda. Creo que los cuchillos, no volar, ¿no? pero sí que pueden viajar ocultamente de un lugar a otro. Ojo con lo que, ¿no? con estas palabras que matan. Y por último, una gran cuadratura, como te decía, otro aspecto un poco rara, ¿no? Y en esto el Urano que está haciendo aspecto de la luna llena con la sesquicuadratura y semicuadratura, ese es el aspecto principal a la luna llena, ese Urano, pero una gran cuadratura que tiene cuadraturas que están disociadas, porque en realidad Júpiter está en agua y Mercurio también, ¿no? Entonces la tensión no es la misma y Plutón está en aire y Quirón está en Aries, ¿no? O sea que es una gran cuadratura un poco forzada, pero que vamos a ir hablando, si quieres, a mí me parece que trae una simbología interesante. Este sería, de nuevo, como siempre digo, los pinchos, el menú encima de la mesa y empezamos por donde tú quieras. Sí, bueno, en esta oposición entre la Luna y el Sol hay que tener en cuenta que los dispositores están realmente en condiciones muy dispares, ¿no es cierto? Tenemos al dispositor del Sol, Venus, en su caída con el nodo sur. El nodo sur en la astrología tradicional, junto a un planeta, se dice escándalos o mentiras o cosas que disminuyen. En cambio, Marte está, tomó sopa, ¿no? Está fortachón ahí en Escorpio. Así que parecería que en este afán por conciliar que puede tener este Sol en Libra, parecería que gana Marte allí, ¿no? Que gana el impulso, que gana... yo no veo que todavía con esta luna llena se puedan llegar a arreglos diplomáticos. Creo que hay que esperar a que Venus ingrese en Libra para que algo de eso suceda. Pero Mm. yo mirando esta carta
se me vino a la cabeza algo que habíamos hablado la última vez que estuvimos hablando acerca de sinastría y lo vi como muy clarito. En primer lugar, vi un Mercurio que Ujú, el día anterior a la luna llena cambia de signo y al cambiar de signo hace una cuadratura a Plutón. Y es un Mercurio que además está enojado, porque ujú. es un Mercurio Sí, agresivo, porque tenemos ese aspecto cada vez aplicativo a Marte, ¿no es cierto? Y vos eso es. justo comentaste cuando hicimos sinastría, comentaste que la mujer del primer ministro de Francia había iniciado acciones legales contra una periodista que muy irresponsablemente, bueno, había dicho barbaridades acerca de esta señora. Ujú, Lo veo muy bien con ese Mercurio que cambió y va ujú, hacia la cuadratura Plutón, pero además vos fíjate que esta luna llena se hacen los signos de lo femenino y lo masculino por excelencia, el varón, la mujer, etcétera, en cuadratura a ujú, Júpiter. Hay una T cuadrada con ese Júpiter. Es una luna llena muy dinámica, es una luna llena en signos cardinales, sumamente dinámica, pero creo que esa cuadratura a ujú, Júpiter nos está marcando, es muy probable que durante este periodo veamos en las ujú. noticias cuestiones que tienen que ver con lo legal, por ejemplo, en el caso de, de la mujer del primer ministro de Francia. Es primer ministro, ¿no? Nunca sé si es Sí, primer sí, sí, ministro. sí. Bueno, No, no, primer ministro. es el presidente, perdón. Presidente, ok, Es el discúlpame, presidente. entonces pido disculpas por el error. Ujú, Bueno, ahí se ve muy bien la acción legal, pero también pensando en grandes poderosos, ¿no? El Sol siempre representa poderosos, reyes. Con esa cuadratura Júpiter, ¿cómo pueden haber problemas con jueces, problemas legales, problemas con figuras religiosas, etcétera, ¿no? ujú, Me parece que es interesante ujú, porque no todas las sociedades son igual de seculares. Hay sociedades que son más seculares que otras, ¿no es cierto? Y entonces me parece que ese Júpiter en cuadratura a la Luna nos está diciendo mucho acerca de eso. ujú, ujú. No sé, me parece que va a estar muy activado. Y ese Sí. Mercurio, además de esta periodista que Ujú, ya mencioné, por supuesto que puede representar estudiantes, personas poderosas que son dueñas de medios de comunicación, donde ujú, podríamos esperar con la cuadratura Plutón, bueno, y ujú. Mercurio como foco de un yacht, podríamos esperar protestas, podríamos esperar un recrudecimiento de una palabra agresiva, una palabra Sí. que quiere, bueno, también Ujú. podríamos esperar que salgan a la luz o que se estén gestando secretos que luego cuando salgan a la luz impliquen, viste, un Eso es. golpe de gracia a Eso algún es. poderoso, ¿no? El famoso cisne negro. Me parece que esto es algo que vamos a ver durante este Sí, periodo. sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, María. De hecho, yo tenía un poco como esa cosa de que puede darse como un anuncio, ¿no? Como un anuncio, una revelación, un anuncio. Fíjate que Mercurio, como decías, está cuadrado a Júpiter, está en cuadratura a Plutón, está en oposición a Quirón, está sesquicuadrado a los nodos, o sea, y está en quincuncio con Urano y con Neptuno. Además de ese Venus que decías ahí atado al nodo sur, ¿no? Eh, claro, desde una perspectiva más moderna de la astrología, esa conjunción, esa cercanía de Venus en Virgo al nodo sur implicaría que lo que sea que ha de anunciarse, además de ser rompedor, de ser mortal en el sentido simbólico, ¿no? Para o que pudiera ser muy disruptivo, ¿no? Como es esta luna llena con ese Urano en aspecto a la luna llena, es como que ojalá, ¿no? O la interpretación podría ser que eso que saliera a la luz fuera también al mismo tiempo un catalizador de que algo se ordena y algo se coloca, ¿no? Al mismo tiempo. Em, por esto del nodo sur en Virgo. Pero sí, creo que el foco y la tensión aquí máxima
está puesta en ese Mercurio que tú decías que estaba enfadado y desde el punto de vista astrológico no tiene, en principio no tiene más apoyo que el de su invisibilidad al haber entrado a visitar el inframundo estando en Escorpio. Sabemos que Hermes era el único dios que podía viajar del cielo al inframundo y que tenía una como bula, ¿no? Que podía entrar ahí, pero entraba, lo que, como tú decías, María, a rescatar algún mensaje oculto, secreto, tabú, ¿no? Que de alguna manera luego tenía que hacer la labor de traerlo a la luz. Por eso iba al inframundo a rescatar a príncipes y princesas, ¿no? O sea, creo que hay una enorme tensión. De hecho, creo que frustración es también algo que tendremos a nivel personal que manejar con esta luna llena, ¿no? La sensación de frustración, de nerviosismo, de inquietud, ¿no? Siempre que Urano está presente en estos momentos, ¿no? También podría ser en esto que tú comentabas, que no veías que todavía se podía llegar a acuerdos. Creo, estoy en línea con eso, pero al mismo tiempo también creo que esta luna llena podría ser la oportunidad como de un golpe en la mesa o como de alguna manera poder, em, como desde ese dinamismo que tú mencionas, el que algo se pudiera cambiar o girar que pudiera facilitar la resolución de alguno de los conflictos o la reorientación o el reencauce, ¿no? Ujú. Creo que hay ese dinamismo, ese Urano que nos invita al cambio o que nos veamos forzadas, ¿no? A cambiar, a hacer ese cambio, ¿no? Y, y luego otra idea era como que, fíjate, ¿no? La luna está en Aries, que también es enfado, ¿no? Y luego está el sol en Libra, ¿no? Es como que quien gobierna está tratando de buscar el equilibrio, pero quien está gobernado está en pie de guerra, ¿no? Entonces, ahí hay como, bueno, todo revuelto, ¿no? Lo de arriba, lo de abajo, lo del medio. Sobre todo por cuestiones legales, ¿no? Vos fíjate en Sí, Inglaterra, por ejemplo, esta sí. cuestión de los documentos digitales, hay Bueno, protestas por todos lados, etcétera. total, Bueno, ¿y qué vamos a contar de España, donde ahora mismo todo el tema de la justicia está muy bueno, en primera línea, ¿no? En primera línea el de la tema de la actualidad justicia con esta luna llena, ideológica y bueno, obviamente hay política. países donde esta Mm, luna llena queda angularizada o toca planetas que no es que en todos lados del mundo podemos esperar lo mismo, pero el tema sí, religioso, de justicia, justicia. etcétera, sí está claramente Sí, al... como que algo, como que una verdad o un secreto o un escándalo pudiera salir a la luz para colocar, porque fíjate también, María, que yo cuando digo lo de colocar y momentos de verdad también, desde que, aunque está ese Urano ya retrógrado en Géminis, apenas acaba de asomar, pero sí que ha movilizado esa entrada de Urano en Géminis que ¿no? Como que la verdad vaya cogiendo forma. No digo que vayamos a llegar a la verdad absoluta, pero como que a través de golpes de noticias o de elementos que van saliendo a la luz, se va construyendo una mayor verdad, entre comillas, la vamos construyendo un poco entre todas, ¿no? De alguna manera. O sea que, Ujú. ¿no? Verdad, el descubrir algo, el colocar y lo que dices, lo religioso y la justicia. En definitiva, alguien de lo que está en el poder, ¿no? Y que está gobernando está ahí afectado por esta luna llena. Sí. Ujú. Itziar, yo sé que de esta luna llena participan estrellas fijas, pero bueno, vos sos la gran experta en el tema, así que te voy a pedir que nos cuentes un poquito cuáles Mm. son las estrellas fijas principales. Mm. Bueno, yo como tú, María, aprendiendo cada día, de verdad, además sobre el tema de estrellas fijas, que es complejo, pero sí, lo hemos comentado más veces y yo te había un poco como invitado a que habláramos de alguna manera, atraer un poco, es complicado, pero atraer cada encuentro, si en algún lugar del mundo alguna estrella fija estuviera jugando un papel. Y ya sabes que no bajamos las estrellas fijas a la eclíptica. Así que lo que he hecho es un poco ver en Estados Unidos, en Argentina o Te voy a pedir que expliques un poquito, que desarrolles un poquito ese concepto. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, Regulus está a inicios de Virgo
y entonces cualquier persona con un planeta a inicios de Virgo se ve afectada por Regulus. Vos usás otro método. ¿Nos podrías hablar un poquito de, así muy sencillamente, Vale. darnos una idea de cómo es y por qué lo preferís? Vale. Bueno, justo has puesto el ejemplo en el que quizás menos se aplica un poco lo que voy a decir, Porque porque está cerca de la eclíptica. porque Claro, Regulus efectivamente es la estrella fija que claro. yo creo que más, ¿no? Tiene ahí el pie en la eclíptica, entonces, pero nos sirve como ejemplo. Efectivamente, Regulus es una estrella fija que efectivamente estando en la constelación de Leo está justo en la eclíptica. Pero hay muchas otras estrellas fijas, bueno, yo diría que la mayoría, ¿no? La mayoría. Que no solo no están en la eclíptica, sino que están muy lejos de la eclíptica. Entonces, bueno, para esto tendríamos que venir a clase, pero derivado que Ptolomeo bajó las estrellas fijas en la eclíptica para que fácilmente se pudiera medir la precesión de los equinoccios, se perdió lo que culturalmente, y es mucho más válido, que es que en Egipto, más en la época más anterior clásica, o anterior a lo clásico, ¿no? En la antigüedad, quería decir, las estrellas fijas se trabajaba con ellas en tanto en cuanto estaban vinculadas a alguno de los ángulos del horizonte, es decir, que ascendían o descendían o culminaban desde el lugar que eran vistas en el momento en el que eran vistas. O sea que esa es un poco la idea, ¿no? Entonces tenemos que coger la luna llena y ubicarla en el lugar que queremos, y con lo cual la perspectiva del cielo cambia y por tanto las estrellas cambian. Es decir, que distintas estrellas fijas están vinculadas a la luna llena en función del lugar en el que nos ubiquemos. Y es un concepto muy diferente al de trabajar con... De hecho, si trabajáramos con las estrellas fijas en la eclíptica, no habría diferencia. Miles y millones de personas tendríamos las mismas estrellas fijas de los que hemos nacido en el mismo mes o día en el mundo, ¿no? Entonces, si no hay nada diferenciador, ¿cómo podemos estar trabajando con eso, ¿no? Entonces, bueno, cogiendo lo que decíamos, hay dos estrellas fijas en ángulo con la luna llena en Buenos Aires, Argentina, que son Vega y Facies, que me resultaban altamente interesantes, ¿no? Porque es ese lugar, ¿no? Y vamos a hacerlo desde lo mundano y desde lo personal. Desde lo mundano sería... ojo, porque se puede utilizar el encantamiento del discurso para, o la ceguera de alguna manera, ¿no? Política para manipular o influir, ¿no? en la población. Hay como esta estrella Facies que tiene esta tan mala fama como una de las más violentas o peligrosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, en lo personal, es como poder utilizar, poner el foco, ¿no? Enfocarnos con una fuerza inusitada como para generar belleza, armonía, algo creativo, ¿no? Esa sería un poco la oportunidad. Y luego, por último, si nos fuéramos a Estados Unidos, una estrella que está en ángulo con la luna llena sería Arcturus, y me parecía muy interesante porque esta estrella fija está vinculada con liderar, pero liderar como nuevos estilos de vida, ¿no? Como que algo en esa zona del planeta, en esta luna llena, estaría asociado a poder atreverse o atrevernos, si estuviéramos ahí o quienes están ahí, a dar un primer paso en una nueva dirección, ¿no? Que también está muy en línea con lo que hemos comentado de la luna llena, porque esa es otra, y con eso termino. La estrella fija en consonancia con un planeta natal o con una luna llena no va por libre, o sea, lo que va a hacer va a catalizar toda la energía de la luna llena y la va a pasar por su propio filtro, ¿no? Pero bueno, sé que te gusta, además lo traía porque sé que te gusta hablar de la estrella Facies, que sé que la conoces. ¿Estás con el mudo, María? No, aún no está abierto el micrófono. Mira, ha sido hablar de las estrellas fijas y No, ahora, no, ahora no, no, ¿sabés por qué? Porque estaba mirando en el Stellarium para poder ilustrar a qué te referías y el Stellarium es un programa muy pesado, entonces tarda en abrir y preferí poner. Sí, Vale. totalmente, yo justamente, Mm, bueno, Faces es una estrella que
con la cual me vinculo porque toca una parte importante de mi carta, pero vos sabés que si puedo, no sé si lo voy a lograr, pero me gustaría mostrar, ilustrar lo que dijiste con el Stellarium. Te voy a pedir si me dejas compartir a mí. Vale, No sé perfecto. si lo voy a lograr, lo Vale. repito Bueno, porque y lo si puse a no, hacer recién. lo traemos para la próxima luna llena, o sea que eso no hay problema. Además, lo que me Sí, pasa a mí con el Stellarium también es que se ralentiza mucho el zoom, sí. es como que se ralentiza como todo el programa, ¿no? Es muy pesado, tal cual. Ujú. Bueno, a ver, estaba tratando sí, no lo voy a poder hacer tal cual como dijiste vos, se vuelve Vale. muy pesado y nada, no se cuelga Hacemos la... una cosa, para el próximo encuentro lo buscamos con anterioridad, hacemos la captura de pantalla y lo mostramos como una foto, si te parece. ¿M? Sí, dale, me parece bien. Sí, me Vale, parece bien. Pero justo sí, lo que voy a sí. compartir es Mm. que acá se puede ver, acá, aunque sea que lo comparto pequeño, se puede ver cómo, vamos a ponerlo un poquito más grande, no sé si me va a dejar, pero aquí se puede ver, vos fíjate cómo las estrellas no están todas tal cual, lo que vos decías, ¿no? Una acá, la otra está acá, no están cerca de la eclíptica, no Bueno, necesariamente están cerca. sí, y algunas Sí. incluso están por debajo del horizonte. O sea, es decir, Claro, entonces no se ven tal cual. entonces no se ven, ¿no? Y esto también es uno de los elementos a tener en cuenta, claro. Bueno, ok, eso es lo que quería Aunque bueno, mostrar, pero ahí también es verdad que tenías dibujado el horizonte, que eso también podemos hacer, y una cosa es el horizonte y otra cosa es la eclíptica. Entonces, en el próximo día, totalmente, totalmente, sí, acá, bueno, la quise dibujar, pero se ve que estaba muy por encima. Ujú. Bueno, muy bien. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Itziar. Nos vemos la próxima entonces. No. Contame, vos estás por empezar, bueno, ya para cuando se publique este video ya vas a haber empezado el curso de sinastría, pero tenés otro en el tintero, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Sí, sí, precisamente yo creo que por eso me he inspirado, porque después de la sinastría tenemos seguido el curso de estrellas fijas, ¿no? Ujú. Estamos aquí, estamos en octubre y yo ya esta semana, bueno, de hecho ya se me puede notar la voz, ya he empezado a dar clases, empieza el curso, entonces ahora vamos una detrás de otra. Sí, sí, pero Genial. empezamos sinastría y luego vamos a por estrellas fijas, mundana, lo que haga falta. Ahí estaremos. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a ti, María. Un placer como siempre. Chao.